Vamos a dar comienzo, como es habitual todos los años, formalmente a este acto con la entonación de las estrofas del himno nacional argentino. Firmes. Al hombro, presenten. Saludo. 1. Saludo. 2. Descansen. Muchísimas gracias. Vamos a recibir las palabras de bienvenida del presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, don Juan Manuel de Rosas, doctor Alberto Gericantino. Descanso. En nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, le damos la bienvenida a los representantes de nuestras queridas Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. También a todos los señores embajadores y representantes diplomáticos de las queridas países de nuestra América. Y también a todos aquellos que representan a la ciudad de Buenos Aires, sus autoridades, a los representantes de distintas instituciones académicas, el Instituto Rosas de General San Martín, el Instituto Rosas de Esteban Echevarría, en fin, gente que realmente nos hemos juntado hoy, como hacemos todos los años, para recordar un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Manuel de Rosas en el exilio. Juan Manuel de Rosas, luego de la batalla de Caseros, parte rumbo a Inglaterra, donde vive 25 años más hasta su muerte. Y vive trabajando como un gaucho más. Realmente un hombre que llega a tener más de 80 años y todos los días se levantaba como un peón más, con 2 colaboradores, unas pocas vacas, unos pocos, y de eso vivía. Él, que había sido un hombre que tenía una inmensa fortuna personal, que había adquirido con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Sin embargo, él cuando parte al exilio, lo único que lleva son unos cajones de documentos, porque él quería que de esa forma se pudiera recordar todo lo que había sido su gobierno. Realmente es importante que tengamos en cuenta a estos patriotas, a estos hombres que han ido formando nuestras repúblicas. En estas épocas tan difíciles, tan complicadas, tenemos que tomar como ejemplo a estos hombres que también en épocas difíciles y complicadas lograron ir formando esta patria que nos legaron. De modo que agradeciéndoles a todos, a continuación le vamos a solicitar al doctor Sandro Olaza Pallero, miembro
del cuerpo académico de nuestro instituto que nos diga unas palabras. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Ante todo, mi agradecimiento por la presencia de autoridades nacionales, autoridades de la Delegación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, profesores académicos, representantes diplomáticos y público en general. Hoy recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Manuel de Rosas, una de las figuras más importantes, no solamente de nuestro país, sino de América. Ustedes saben que fue llamado en su tiempo Rosas el Gran Americano. Rosas empezó su actuación defendiendo el orden y la justicia, el orden y la virtud, palabras que él siempre mencionó a lo largo de su existencia. Y lo empezó, con una institución que está presente acá. Ustedes recordarán las invasiones inglesas en 1806, 1807. Rosas, prácticamente era un niño de 12, 13 años, donde le tocó defender a la patria. Patria, ¿no? Esa vieja palabra que viene, de nuestra latinidad, nuestro terruño, nuestro solar. Entonces, son los valores que Rosas tenía que defender, los valores de sus ancestros, sus antepasados. Rosas se enroló en las milicias al mando, de Castex, que era un oficial, uno de los tantos patriotas que defendió Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata. Va a ser distinguido por Martín de Álzaga, alcalde. Va a ser distinguido por Santiago de Liniers. Rosas siempre tuvo mucho cariño, ¿no?, a la figura de Santiago de Liniers. Incluso después de su desaparición en 1810, ¿no?, el héroe de las invasiones inglesas, que termina trágicamente en Córdoba. Rosas fue un defensor de otros principios, de otros valores también, que dijo recién el doctor Gelicantilo: orden, justicia, libertad, autonomía de las provincias. 1820 fue la primera vez que Rosas le toca actuar en la vida pública, sosteniendo al gobernador Martín Rodríguez. Si ustedes entran a la Recoleta, ¿no?, van a ver el número 1821, que es la época en que Martín Rodríguez seculariza este cementerio que perteneció en época a los frailes recoletos. Es un año que la historiografía ha llamado la anarquía del año 1820. Sin embargo, esa anarquía, ¿qué significó? La autonomía y libertad de las provincias. Provincias Unidas de Sudamérica. En 1816, un 9 de julio, como todos sabemos, entonces eran provincias que tenían algo en común, como lo va a decir muy bien años después Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, que conoció a Rosas en el exilio en 1856, lo va a ver. Acá cerquita tenemos el cenotafio, ¿no? En un momento estuvo este ilustre tucumano y jurista, acá. Perteneció a esa joven generación de 1837, Alberdi, que también estaba esperanzada en que Rosas terminara de organizar el país. Desde 1810 nos enfrentamos los argentinos. Tuvimos guerra, con la madre patria, por la emancipación. Tuvimos después enfrentamientos políticos, disidencias, unitarios, federales, centralistas, directoriales. Pero poco a poco nuestro país fue saliendo de esas dificultades. Dificultades sociales, económicas, políticas. Todo eso, lo vio Rosas a lo largo de su existencia. Rosas fue un hombre que nace a los fines de la época hispánica. Va a vivir, a los comienzos de la época patria. Va a hacer grandes reformas durante su gobierno, cuando le toque asumir, especialmente a partir de 1830. Nosotros sabemos que uno de los nombres oficiales de nuestro país es Confederación Argentina, ¿no?, junto con Nación Argentina, República Argentina. Y justamente Juan Manuel de Rosas va a ser el primero
que use este nombre oficial de Confederación Argentina. Insisto, ¿no? Un hombre que las provincias le habían delegado la representación exterior. Un hombre que consiguió acabar con este desorden institucional, social, político y económico. Por eso la legislatura le dio ese título, ¿no?, de restaurador de las leyes. Un hombre, bueno, que hizo la campaña al sur también, reivindicando, bueno, territorios para la soberanía nuestra. Y ahí, bueno, aplicó también no solamente la política militar contra los indígenas, sino la política que nosotros conocemos como el negocio pacífico con los indígenas. Y que trajo estabilidad y orden a la frontera, ¿no? Y permitió también la ocupación de tierras. Y que se establecieran poblaciones también, porque Rosas también fue fundador de poblaciones. En todo caso, gracias. A Rosas se le debe, pero ya antes, ¿no?, de ser gobernante, la fundación de pueblos como Tandil, Bahía Blanca, ¿no?, bueno, que ahora está en el centro, ¿no?, por estos padecimientos. Vaya nuestra solidaridad también con el pueblo de Bahía Blanca. Federación, Junín, reforzó la frontera, hizo pactos también con los caciques indígenas. También, bueno, fue un hombre que, como ustedes saben muy bien, comprendía las actuales repúblicas de Argentina, de Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y sur de Chile. Diversas circunstancias hicieron y procesos políticos que se independizaran muchas de esas naciones. Rosas igual mantuvo y respetó la autonomía de esos países. De esos países que yo mencioné tuvimos guerra con todos menos con Chile. Con Brasil tuvimos 2 guerras, ¿no?, durante la vida de Rosas. Acá nos acompaña, bueno, el Regimiento de Artillería Iriarte, ¿no?, bueno, que participó también, ¿no?, en la Guerra de Brasil. Justamente, bueno, tenemos el bicentenario este año del comienzo de esa gesta heroica que fue los 33 Orientales, cuando nuestra provincia, la Banda Oriental, fue ocupada en 1815 por los portugueses, y esto ocasionó una reivindicación que comenzó en el gobierno del general Juan Gregorio de las Heras. Las Heras fue guerrero de la independencia, fue también un importante gobernante de nuestro país, fue un gobernante que también las provincias le delegaron facultades para convocar a un Congreso Constituyente. Y ya que hablo del Congreso Constituyente, desde 1810 buscamos organizarnos, hubo proyectos constitucionales, estatutos, reglamentos, constituciones que fracasaron porque a lo mejor, teniendo ideas avanzadas, no fueron reconocidas, no por las provincias. Me refiero a las constituciones de 1819, 1826, mencionadas por Alberdi en las bases, porque Alberdi no solamente expuso ideas jurídicas, sino que expuso los antecedentes históricos, consuetudinarios, religiosos, en lo que es las bases, donde no está ausente Rosas en muchos libros de Alberdi. Escritos póstumos, memorias. En 1856, Alberdi lo encuentra a Rosas exiliado en Southampton. En un momento Rosas, que es enjuiciado por el gobierno porteño, propone a Alberdi que sea su defensor. Alberdi, bueno, al final no acepta ser su abogado. Es juzgado en ausencia, ¿no?, declarado, bueno, reo de lesa patria, don Juan Manuel de Rosas. Justamente, bueno, él va a decir que sus restos volverán cuando sean reconocidos sus servicios, ¿no? Cosa que pasó, ¿no? En gobiernos anteriores se reconoció, pero no solamente a través de los gobiernos, sino a través de historiadores como Adolfo Saldías. Muy bien, el doctor Geli Cantilo dijo que Rosas se llevó un cajón de papeles. ¿Qué era eso? Los documentos que a través de Manuelita Rosas le suministró el doctor Adolfo Saldías. Adolfo Saldías había escrito en 1878 un libro que es Ensayo sobre la historia de la Constitución Argentina, donde tiene posiciones contradictorias respecto a la figura de Juan Manuel de Rosas, de ambos partidos, unitarios y federales. Sin embargo, hay algo que reconoce a Rosas: la defensa de la integridad nacional,
su apoyo por parte de las mayorías populares y su respeto por la defensa de la soberanía. Valores importantes, valores importantes. Rosas no fue una persona que pisó las aulas universitarias. Sin embargo, Rosas fue un hombre con mucha lectura. Ustedes pueden ver que cuando a los pocos días de caer Rosas en la batalla de Caseros, se hace un inventario de los libros que él tenía. Es decir, no su biblioteca personal, sino libros que él había pedido prestados a la biblioteca. Rosas es una persona, bueno, que era muy meticuloso en la documentación. Ustedes pueden ver muchas copias de documentos, 3 o 4 copias que él hacía, pero tenía muchos libros de lectura. Esos libros de lectura eran libros de los clásicos, como Aristóteles, Cicerón, libros, por ejemplo, de Hugo Grocio, del Derecho Internacional de Gentes, ¿no? Hoy le decimos Derecho Internacional Público. Tenía las ordenanzas militares de Carlos III. Fíjense en que eso, no tenemos Código de Justicia Militar en esa época, ¿no? El primero lo hace el coronel Bustillo en 1892. Y otros libros muy interesantes, ¿no? Como Gaspar Real de Curbán, un tratado de ciencia política, ¿no? Muy mencionado por Arturo Enrique Sampay, Alberto González Arzac, Andrés Carretero, ¿no? Bueno, y otros estudiosos, ¿no? que han investigado las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas. Y esto también nosotros lo podemos ver en un libro que sacó Fermín Chávez hace ya 25 años, que es La libreta de Rosas, donde tenemos anotaciones personales que hace Juan Manuel de Rosas, incluso estos clásicos e incluso en latín también. Vean que en esa época, estamos hablando de 1830, a pesar de que se ha dicho lo contrario, muchos no sabían latín. Muchos no sabían latín. Fíjense en que durante la época de Rosas se hace una segunda reforma al plan de la Universidad de Buenos Aires. Se ha dicho equivocadamente que Rosas cerró la Universidad de Buenos Aires cuando no fue así. Fue un gobernante que le tocó gobernar en épocas muy difíciles, de emergencia. Como muy bien se lo dijo a Vicente Quesada. Vicente Quesada, ilustre jurista, que justamente, bueno, fue estudiante de Derecho en la época de Rosas, y lo va a visitar en el exilio junto con Ernesto Quesada. Ernesto Quesada, otro gran jurista e historiador, autor de la época de Rosas, uno de los grandes exponentes de la generación del 80, una generación muy importante, ¿no? Que va a acompañar a Julio Argentino Roca, gran alberdiano también, para consolidar el Estado-Nación argentino. Entonces, le va a decir Rosas a Quesada que sí, cuando le pregunte ¿por qué usted no hizo una constitución? Eran tiempos difíciles, eran tiempos donde peligraba la integridad de la patria, de la nación. Claro, tuvimos guerra, como dije recién, ¿no? Con Brasil, tuvimos guerra con Uruguay, los enfrentamientos civiles entre colorados, blancos que repercutían acá. Tuvimos también la agresión de las dos potencias máximas de la época, Inglaterra y Francia. 1838 Francia no solamente ataca a nuestra patria, sino que ataca a México, Argelia, ¿no? Y otros lugares también. Rosas con lo que puede, ¿no? Con esos barcos viejos que quedaron de la guerra de independencia, defiende la patria. Sufrimos un bloqueo que repercute negativamente. Ustedes se acuerdan que Rosas había sacado la ley de aduanas en 1835 para fomentar la protección de las economías provinciales. Y sin embargo, bueno, no duró mucho esto por este bloqueo que tuvimos también. El levantamiento de los estancieros del sur, tuvimos también, los unitarios, algunos románticos del 37, bueno, que algunos se fueron, otros se quedaron, como Tejedor, por ejemplo, Félix Frías, ¿no? Que se rolaron con Lavalle también. Entonces, claro, Rosas tenía razón, no eran circunstancias normales, eran circunstancias extraordinarias, hoy diríamos de emergencia, que le tocó vivir. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué no nos dio una constitución? Pero sí nos dio el principal pacto persistente, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que fue incluso elogiado por distintos constitucionalistas, profesores. Podemos hablar de muchísimos. Florentino González, el primer profesor de Derecho Constitucional, el mismo Sarmiento también, que sin ser abogado conocía
conocida de hecho constitucional. Bueno, ahí tenemos sus comentarios a la Constitución de 1853, una refutación a las bases de Alberdi. Tenemos también, bueno, la opinión de Joaquín B. González, un importante jurista, profesor y patriota argentino, sino que él dijo que por esas razones de emergencia los padres pagaran la matrícula de los hijos. Estamos hablando de un decreto de 1838, que ustedes lo pueden ver en el registro oficial de la provincia de Buenos Aires, en diversa documentación, el archivo histórico de la Universidad de Buenos Aires también. Entonces, toda esta obra de Rosas es importante que se sepa, ese legado de Rosas, ese legado que cada uno de todos los presentes acá, civiles, militares, religiosos, todos los que estamos acá, tenemos que llevar adelante y recordar. Y transmitirlo a las jóvenes generaciones también, para que sepan lo que es la historia de la patria, ¿no? Esa galería de próceres que nosotros tenemos. Entonces, vamos terminando porque no hay que hacer tampoco discursos largos y aburridos, ¿no? Entonces, vaya nuestro recuerdo a don Juan Manuel de Rosas, a todos los hombres que han hecho la patria, sin distinción, ¿no?, de banderías, facciones o partidos políticos, porque todos han puesto su grano de arena. Entonces, honor y virtud a don Juan Manuel de Rosas y a los héroes de la patria. Muchísimas gracias. Con las palabras del doctor Sandro Laza Pallero, y les informamos que iba a estar presente en este acto, a especial pedido suyo, el señor ministro de Defensa, Luis Petri, pero lamentablemente se le ha complicado por cuestiones de trabajo ministerial, de modo que se ha comunicado para mandar una especial adhesión y un afectuoso saludo a todos los presentes. Y también tenemos un especial saludo del señor jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Luis Alejandro Roll. Y ahora vamos a presentar una ofrenda floral ante la tumba de Juan Manuel de Rosas. Procederá con el habitual toque de silencio. Descansen. ¡Ar! Presenten. ¡Ar! Saludo. 1. Muy bien, agradecemos nuevamente en nombre de las autoridades y los integrantes del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas la presencia de todos ustedes en el acto de hoy. Los invitamos, como siempre, a concurrir a todas las actividades culturales y académicas que nosotros organizamos durante el transcurso del año académico y seguimos siempre a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia.